Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite compartir con ustedes una enseñanza más. Espero que estén bien esta fría tarde, pero nos vamos a gozar en la presencia de Dios, en su palabra, en su enseñanza, en todo lo que Él tiene para nosotros, que nos instruye, que nos edifica cada día más en el reino. Hoy vamos a ver una enseñanza de cómo detectar las falsas doctrinas. Es un tema que el Señor puso en mi corazón. Se está dando mucho hoy en estos tiempos y es algo que el pueblo de Dios tiene que estar instruido y capacitado para no ser un blanco fácil de estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Vamos a ir, sin más preámbulo, vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Ahí síganme con sus... el que lo tenga en formato impreso o formato digital. Ahí síganme, por favor, hermanos, en toda la enseñanza ahí con sus Biblias, en distintos formatos que las tengan. Repito, Jeremías 23, 16. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Vamos a orar. Padre Santo, poderoso Dios, venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, quebrantado. Seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, con tu palabra. Que esta palabra, poderoso Dios, caiga en nuestros corazones, Señor, y haga esa transformación, ese cambio, Señor, por tu poder, por tu gloria, Señor amado. Guíanos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos tome de la mano y nos vaya guiando, Señor, en esta enseñanza, poderoso Dios, y que transforme vida, transforme corazones, y que cumpla, Señor, el objetivo por el cual tú siempre la envías, poderoso Dios. Amado Dios del cielo, Señor, seas tú propicio, Señor, a nosotros. Te necesitamos, dependemos totalmente de ti, Señor. Y úsanos, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, siempre ha mostrado un gran empeño en alertar al pueblo de Israel, en denunciar y combatir, enfrentar, descubrir a los falsos profetas,
falsos maestros, falsas doctrinas, que su propósito es tratar de engañar al pueblo de Dios e introducir muy sutilmente herejía en su pueblo escogido, pues son manipulados por Satanás, el padre de mentira, quien miente desde el principio y se levanta contra todo lo que sea verdad de Dios. Es algo que viene desde el principio atacando, tratando de confundir al pueblo escogido de Dios. Entonces Dios siempre ha tenido esta alerta, esta exhortación de no escuchar a los falsos profetas. Él nos da herramientas para que nosotros podamos detectar y combatir, que es de lo que hoy vamos a tratar. Las herejías en el vocablo griego es el vocablo hariseis. Es lo que desde un principio es todo aquello que trata de tomar una opinión voluntariosa, de hacerla verdad, que todo esto conduce a la división, a la formación de sectas, y son conocimientos erróneos que lo que traen es la división, lo que traen es el propio interés personal de aquel que lo está pronunciando, aquel que lo está introduciendo, y que viene a ser buscando un beneficio propio, ¿entiende? No un beneficio a favor del pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver ahora algunos conceptos ya bíblicos en algunos pasajes que nos va a definir más este concepto de lo que son las herejías, la apostasía. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3, el apóstol define: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya aquí el apóstol Pedro también ya está alertando al pueblo, ¿entiende?, de estos falsos profetas, de lo que ellos muy sutilmente van introduciendo todas estas falsas doctrinas en el pueblo, en la iglesia, y entonces él nos está alertando de estar alerta, ¿entiende?, y poder combatirla. Jeremías 32, 6, 7 dice: porque el ruin hablará ruinidades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma al hambrienta y quitando la bebida al sediento. Y las armas del tramposo son malas, tramas, intrigas, inicuas, para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar con juicio contra el pobre. Entonces, vemos como también Jeremías va a alertar
en la palabra de Dios todos estos falsos profetas que hablan cosas que no son enviados por el Señor. Dios dispone en la palabra en la boca del profeta Jeremías para denunciar los falsos profetas y que envían falsas doctrinas que Dios ni los envió, ni les habló, ni los mandó a hablar en su nombre, sino que lo harían con visión mentirosa, vanidad, engaño. En su corazón es que ellos profetizan. Dios nos alerta que nadie se engañe con filosofías ni huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo que no van de acuerdo con Dios. Estos falsos profetas vienen disfrazados de ovejas y en su interior lo que son es lobos rapaces. Imponen al pueblo mandamientos de hombres y doctrinas engañosas a los hombres, así como tradiciones, pues sus corazones están lejos de Dios y son preceptos humanos, no son preceptos divinos. ¿Entiendes? Entonces ellos van en contra de todo lo que es el Señor, en todo lo que es la doctrina verdadera y genuina. Tratan de distorsionar, de confundir al pueblo con bajas sutilezas. Hay un plan divino desde la eternidad, relevador de la obra redentora de Dios en la salvación eterna de su pueblo escogido, al denunciar los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas, herejías, que con intención de tratar de apartar a los elegidos de la verdad absoluta de la palabra de Dios, pues estas serían unas de las evidencias escatológicas mencionadas por nuestro Señor Jesucristo, que marcarían su segunda venida. Es aquí por lo que vemos esa tenacidad y ese interés del Señor en cuanto a denunciar las falsas enseñanzas y los falsos profetas, porque esta sería una de las marcas, de las evidencias de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Lo que es la introducción de la apostasía en el pueblo de Dios. Por eso es que Dios desde la eternidad de su plan divino, Él ya está marcando esta importancia, porque es una de las marcas que va a evidenciar la venida de nuestro Señor amado. Entonces, que serían unas de las señales del fin. Vamos a ver algunos ejemplos. En Mateo 24, 11, 12, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Así que ya está marcando ya en las señales del fin que se levantarán muy falsos profetas para engañar al pueblo, y el amor, con tratar de que el amor se enfríe. En primera de Timoteo 4, del 1 al 2, pero el Espíritu dice claramente: en los posteros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía y mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Así que vemos en los posteros tiempos, es decir, los tiempos finales, se va a incrementar lo que es la apostasía en el pueblo de Dios. En segunda de Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán
a las fábulas. Así que ya aquí como nos tenemos que estar alerta sobre estas señales de la apostasía, porque son señales que ya marcan el fin, ¿entiende? Marcan que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca. Debemos esperar ansioso el regreso de nuestro Señor. El verdadero evangelio nos prepara para vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la venida, la bendita esperanza de la venida de nuestro Señor, es decir, con gloria, su segunda venida de nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo. En cuanto cada vez sea mayor la manifestación de apostasía, es una evidencia que marca que nuestro Señor Jesucristo, su pronta venida. En segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, nos dice el apóstol: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no los dejéis remover fácilmente de nuestro modo de pensar y no los conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor Jesucristo. Mientras más un cristiano esté atrapado en el disfrute, el deleite de las cosas terrenales y se descuide el genuino compañerismo con los hermanos, la relación personal con Cristo, menos anhela el regreso de nuestro Señor. En el grado de la medida que realmente se anhele el regreso de nuestro Señor, en la medida es la condición espiritual que tengamos en ese momento. Por lo que debemos de tomar especial atención en detectar y combatir los falsos maestros con sus falsas enseñanzas, que son guiados por Satanás y por su intento de tratar de engañar al pueblo de la iglesia verdadera. Es un combate genuino, es un combate que tenemos que estar atentos y no pasar por desapercibido y no restarle importancia a todo lo que está aconteciendo, a todo lo que se está enseñando en el pueblo, porque eso está es una evidencia de que la venida de nuestro Señor amado está cada vez más cerca. Pero ¿cómo podemos detectar los falsos maestros, las falsas enseñanzas? ¿Qué herramientas nos da el Señor? ¿Qué herramientas nos da la palabra para poder nosotros detectar? Y eso podemos examinarlo en Primera de Juan 4, del 1 a 6. Aquí el apóstol Juan nos da esta herramienta que tenemos que el pueblo, nosotros como cristianos, para poder detectar y poder combatir estas falsas enseñanzas. Repito, Primera de Juan 4, del 1 al 6. Que es lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. En el versículo 1 dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta exhortación el apóstol lo hace para la iglesia primitiva,
pero también la está haciendo para nosotros hoy en día. Fíjate cómo él empieza, amados. Cuando él habla la palabra amados, significa el pueblo de Dios, los hermanos en Cristo, la familia, el cuerpo de Cristo, es a lo que él está haciendo esa exhortación, y a nosotros, a la iglesia de hoy en día. ¿Entiendes? Esto es una exhortación para probar si el espíritu es de Dios o el espíritu es del diablo. No aceitéis, no creer a la primera, las enseñanzas, las predicaciones. Ve primero si tiene fundamento bíblico. Ve primero escudriñar las escrituras, si van de acuerdo a la palabra de Dios. Escudriñar la Biblia, meditar, analizar en qué es lo que se predica, qué es lo que se enseña. ¿Entiendes? Si va de acorde si va de acorde a la escritura, si va de acorde a exaltar la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende? No dejarnos llevar por emociones, no dejarnos llevar por ese entusiasmo, por esa fobia, por esas predicaciones que hacen endulzarnos el oído y no nos confrontan, no nos retribuyen, ¿entiendes? Entonces, que lo que hacen es exaltarnos el ego, exaltar el orgullo, ¿entiendes? Debemos tener discernimiento de espíritu, no ser niños fluctuantes e ignorantes ante cualquier cosa, ¿entiendes? Una de las cosas que está aprovechando el enemigo es el analfabetismo bíblico. El pueblo de Dios tiene que estudiar la profundidad de la palabra, tienen que ser conocedores de la palabra, conocedores de los atributos de Dios, conocedores de toda la enseñanza que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que el pueblo no sea fácilmente engañado. No estar en una comunión con el Señor, conocer al Dios de la Biblia, conocer al Señor Jesucristo, conocerlo por una comunión personal con Él. ¿Entiende? Algo personal de cada uno de nosotros. Es así como que transforme nuestras vidas. Ejemplo, vivir según de acuerdo a su voluntad y sus enseñanzas. Estamos viviendo cada vez más frecuentes, viendo más herejía, más apostasías en la iglesia, y son señales que se acerca el fin, el pueblo de Dios. Tenemos que estar invocados en solo la escritura. ¿Entiendes? La Biblia es más que suficiente, no tenemos necesidad de nada para apoyarnos en la escritura. La Biblia se explica y se revela por sí sola la palabra de Dios. Entonces, Satanás él siembra mentira en los principios bíblicos, los distorsiona, ¿entiende? Va penetrando con falsas doctrinas en el pueblo de Dios, ¿entiende? Que cada vez son más sutiles, son más inadvertidas, y ya desgraciadamente ya hasta se practican en el pueblo de Dios. Él es el padre de la mentira, y él es muy manipulador. En Génesis 3, del 1 al 5, vemos que pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vemos que desde un principio ya Satanás está engañando y distorsionando la palabra de Dios. Y la caída
La entrada del pecado del mundo vino por eso. Vino por esa astucia y por ese engaño, por esa mentira de Satanás. Y eso lo está haciendo hasta hoy, nuestros tiempos está haciendo. Y por eso que Dios siempre ha tenido ese interés de anunciar y de preparar al pueblo de combatir la sana doctrina. La iglesia está en medio de este océano creciente de falsas doctrinas, un florecimiento mundial de herejías en las iglesias, con sus propias corrientes religiosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Estamos viviendo el movimiento cada vez más creciente, el movimiento ecuménico, es cada vez más creciente los falsos evangelios de la prosperidad, de la autoayuda, de la motivación y todas esas cosas que están centradas en el hombre y no están centradas en darle la honra y la gloria a nuestro Señor amado Jesucristo. ¿Entiende? De poner a Dios al servicio de nosotros. Si no a nosotros tenemos que estar al servicio del Señor. ¿Entiende? Somos sus siervos, somos sus esclavos y estamos entonces ya con la gracia que Él nos dio por esa salvación, estamos más que de servir, estamos en deuda con Él. Entonces, ese movimiento de la cultura de género que cada vez está más creciente, también ya vemos iglesias con pastorados transexuales y todo eso está contaminando lo que es la iglesia, ¿me entiende? Y vemos que son sectas, ¿me entiende? Que ya se está cada vez más el incremento que estamos viendo, pastores que ya son homosexuales, iglesias de homosexualismo y de todas esas cosas que Dios aborrece. Entonces la corrupción está ya cada vez más penetrando en el clero de Dios. Por eso que tenemos que levantarnos con fuerza, con poder, ¿entiende? Y ser enérgico y combatir todas esas falsas herejías que vienen y falsas manifestaciones que vienen a distorsionar lo que es el pueblo de Dios. ¿Entiende? Por eso ministros de la palabra, pastores, evangelistas, teólogos bíblicos del evangelio de la gracia, preparar al pueblo de Dios, instruirlo en la sana doctrina. Ese es el pastorado, los ministros, los líderes. Tenemos que levantarnos y instruir al pueblo, instruirlo, capacitarlo, discipularlo. ¿Entiende? Es la instrucción que tiene para que ese pueblo cada vez siga alimentándose del verdadero evangelio, no de un evangelio chatarra, no de un evangelio incompleto, inconforme, alejado de Dios. ¿Entiende? Ahora, en el segundo versículo dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu de Satanás se disfraza como espíritu de Dios para tratar de engañar, penetrar, de ser luz. Sin embargo, es tiniebla, distorsiona la palabra, omite, encubre principios bíblicos, esconde conceptos y verdades que el pueblo de verdad tiene de conocer. Hacen enseñanzas a media, hacen cosas que ocultan cosas relevantes, ¿entiende? Y entonces eso está de acuerdo
a su propia concupiscencia y manipulan la palabra y vienen inspirados. ¿Por quién? Por el padre de mentiras. Detrás de todas esas falsos profetas, detrás de todos esos falsos maestros, ahí está la mano de Satanás. Ahí está él dominando falsas enseñanzas. Aquí en este versículo se centra en lo que es la cristología. ¿Entiende? Estudia la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que otra de las formas que podemos también detectar es cómo tal maneja la cristología, que cómo tal maneja la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el año 451 después de Cristo, en el concilio de Calcedonia, se reunió y se formuló la fe de la iglesia cristiana respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se declaró que se reconoce sus dos naturalezas, inconfundible, inalcanzable y inseparable. ¿Entiende? La naturaleza que Cristo fue 100% divino, 100% humana. Ambas naturalezas coexisten en el Señor Jesucristo, que es lo que se denomina la unión hipostática. Hay muchas herejías que niegan una de estas naturalezas, que niegan la naturaleza divina de nuestro Señor amado, otras que niegan la naturaleza humana de nuestro Señor amado. Y era necesario que Cristo viniera encarnado en hombre, para que su sacrificio vicario sustitutivo en la cruz por el castigo de nuestros pecados fuera completo. Era el perdón y la limpieza del pecado y las iniquidades fuéramos escogidos para toda una eternidad. Que sí que, como dice el versículo, todo el que niegue la naturaleza que Cristo vino en carne es una herejía. ¿Por qué? Porque era necesario para que se cumpliera el plan de salvación, para que se cumpliera la obra redentora de Cristo en la cruz y se cumpliera que Dios manifestara su justicia en él y el pecado de limpiar y el castigo por nuestro pecado. Era necesario la naturaleza humana de nuestro Señor amado. Así que toda aquella denominación que niegue la naturaleza carnal de Cristo no es de Dios. Porque el enemigo lo que quiere es restarle a la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces, por eso en la forma que maneja la cristología. Si ven que es una cristología débil, si es que es una cristología superficial, hay que tener cuidado, hay que prender las alarmas. ¿Cómo manejan la cristología? ¿Entiende? En esas enseñanzas, en esas iglesias, ¿cómo la manejan? Entonces, es algo que el Señor nos está diciendo. ¿Entiende? Si se niega que Cristo es 100% divino, también es una herejía. ¿Entiende? Son sus dos naturalezas. Él en la tierra, él nunca perdió su deidad, él nunca dejó de ser Dios. ¿Entiende? Y él fue humano también. Entonces, cualquier que niegue una de las dos, cuidado, eso no es de Dios, es del demonio. Eso no es santo, eso no es bíblico, ¿entiende? Porque la palabra lo dice, ¿entiende? Entonces, es algo y es algo muy característico, ejemplo de que Cristo fue un ángel,
de que Cristo fue creado. Esa es otra de las cosas también que tenemos que combatir. Que Cristo es producto de la creación. Si Cristo es el creador del cielo y la tierra y del universo, Cristo existe por toda una eternidad. Él no tiene ni punto de fin, ni punto de partida, ni punto final. ¿Entiendes? No hay un punto en la historia, y no hay un punto en la eternidad que hable de la existencia, que diga que de ahí partió Cristo. Él es eterno. ¿Entiende? Entonces, si es el creador, ¿cómo el creador se va a crear? No entiendo. Entonces, eso es también otra falsa enseñanza. ¿Entiende? Es el creador. Cristo no es una criatura creada. ¿Entiende? Y eso está claro. Y podemos en otra enseñanza, en la siguiente enseñanza, vamos a ver más profundo esto. Entonces, esa es otra, ¿entiende? Que es un ángel, que fue un hombre que salió y que enseñaba. Eso está mal. Entonces, tenemos que estar muy diligente en eso, ¿entiende? El pueblo de Dios, ¿entiende? Otras cosas que también tenemos que ver es cómo se maneja la neumatología. La neumatología es lo que se refiere al estudio del Espíritu Santo. ¿Entiende? ¿Cuál es la gran obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es la principal función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que viene es a exaltar, a glorificar, a apuntar a la obra de nuestro Señor amado Jesucristo. Esa es la obra fundamental de Él. ¿Entiende? Él exalta a la obra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que también ver cómo manejan el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. El Espíritu Santo apunta hacia Cristo. El Espíritu Santo testifica de Cristo. El Espíritu Santo exalta la obra de Cristo. El Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ilumina al Señor Jesucristo. Entonces Él viene a levantar y a glorificar toda la obra de nuestro Señor amado. Su obra, su honra, eso es lo que viene a levantar lo que es el Cordero inmolado. Un creyente apasionado, enamorado, motivado totalmente, dependiente, obediente de sus mandamientos y sometido a la voluntad de Cristo, es un creyente lleno de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Entiende? Porque está en Él viviendo eso, con esa fuerza, ¿me entiende? Que le da el Espíritu Santo. El Espíritu no se consigue una predicación sin hablar de nuestro Señor amado Jesucristo. Una predicación sin Cristo es como ir a una farmacia y no encontrar medicina. Ir a una farmacia y encontrar zapatos, encontrar ropa, y sin embargo en la farmacia no encontrar medicina. Eso es lo que es una predicación sin la obra de nuestro Señor amado Jesucristo. ¿Entiende? Le falta, le resta. ¿Entiende? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo tenemos que apuntar a nuestro Señor. Todos los caminos nos llevan al Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que hay que exaltarlo. ¿Entiende? No se concibe esa frialdad. ¿Entiende? El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Él viene a glorificar al Señor Jesucristo en su obra. ¿Entiende? Como que el Espíritu Santo que inspiró la Escritura, como el mismo Espíritu Santo va a levantar hombres que hablen más de la Escritura. Todo aquello que venga a decir que la Escritura es insuficiente, que la Escritura hay que actualizarla. Eso es obra del demonio, es obra de Satanás. Para entender la Escritura hay que agregar otros libros de ciertas denominaciones. Eso es del demonio, eso es Satanás. ¿Entiende? La Escritura es más que suficiente. La Escritura no tiene error, es divina. ¿Entiende? Es la palabra de Dios y Dios es perfecto. ¿Entiende? No caduca.
¿entiendes? Es la misma ayer, hoy y eternamente. Entonces toda aquella que se levante en contra de marcarle que si la escritura tiene error, que si hay que actualizarla, que ya para los tiempos que estamos viviendo ya no es suficiente, eso es del demonio. Lamentablemente, eso, ahí salir corriendo de ahí, de esos lugares, eso es herejía, ¿entiende? Ahora, el versículo 4. Hijos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El verdadero creyente tiene discernimiento de espíritu para detectar estas falsas doctrinas. No es fácil que un verdadero creyente esté por mucho tiempo engañado, mucho tiempo confundido por falsas doctrinas. El verdadero creyente, el que vive en él, es mayor que el que vive en el mundo. Por lo tanto, un cristiano verdadero lleno de la plenitud del Espíritu Santo no puede jamás permanecer engañado en falsas doctrinas, pues el que habita lo guía a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Por lo que la iglesia del Señor Jesucristo vencerá a los falsos profetas, la verdadera a las herejías, por el poder de Dios que hemos recibido, que hemos sido revestidos en el momento de la regeneración, del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. La iglesia verdadera de Dios no va a sucumbir en esas falsas doctrinas. Pueden entrar, pero van a salir. La iglesia verdadera combate esas doctrinas porque están revestidos del poder de Dios, están revestidos del conocimiento del Señor Jesucristo y pueden detectar fácil todas esas falsas doctrinas. Amados hermanos, ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo, quienes los guían en la dirección correcta a Cristo, profundizar en el conocimiento de Dios, sus atributos, sus doctrinas, sus pensamientos, todo, su teología, profundizarlo en eso, que transforma nuestras almas, leyendo y meditando diario la palabra de nuestro Señor, haciendo devocionales en nuestras casas, hacer discipulados en los estudios bíblicos, en los grupos familiares, lo que también se le llaman las células, también permanecer en congregaciones que haya alimento espiritual consistente, no un alimento adulterado, un alimento sólido, constante, ¿entiendes? Y caminar en plenitud de santidad, en plenitud de pureza y piedad. Tener una comunión personal con el Señor Jesucristo. Pedirle al Señor darnos sabiduría. Pedirle al Señor que nos dé ese hambre y esa sed de justicia, de vivir en Él y para Él y en Él. Y entonces es como Él nos va a instruir. El Espíritu Santo, que por su obra divina, santa y sobrenatural, Él nos va guiando a toda verdad. Y entonces no seremos blancos. Ya enseguida el Espíritu Santo dice, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que falta, aquí hay algo que se omitió. Y eso es lo que el pueblo tiene que estar, porque vienen tiempos, ya los tiempos se acercan. Y esta es una de las evidencias que marca la venida de nuestro Señor amado, la apostasía. Amado amigo, compañero, Dios por su amor y su bondad, por su misericordia, envió a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo
descendió del cielo y se encarnó en carne, a nuestra semejanza, y dejando su naturaleza divina en los cielos, despojándose de toda su riqueza, vino y habitó aquí en nosotros en humildad. Por la obra natural del Espíritu Santo tuvo nacimiento vaginal a través de una virgen. Anduvo entre nosotros sin pecado, porque es imposible que Dios peque, porque Cristo es Dios. Fue obediente llevando el mensaje de salvación, ese ministerio terrenal, llevando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas, haciendo milagros y prodigios. Fue a la cruz para satisfacer las demandas de la justicia de nuestro Señor Dios Padre, en propiciación a morir por nuestros pecados. En nuestro lugar cargó con el castigo de Dios, bebió hasta la última gota de la ira de Dios, siendo Él justo, limpio, se hizo maldición por nosotros, siendo algo bonito, eterno lo que hizo el Señor. Perdonó nuestros pecados por la fe y el arrepentimiento en su obra. Recibimos la justicia de Dios en Cristo Jesús mediante la fe. Resucitó al tercer día, una resurrección gloriosa y bendita. Cristo no está en una tumba fría, muerto. Cristo vive en cada uno de nosotros y está sentado a la diestra del Padre abogando por nosotros. Dios aceptó su único y suficiente sacrificio, y todo aquel que crea en su santo nombre, Dios lo reconcilió, lo hizo su hijo, lo adoptó como sus hijos. Somos reconciliados con Él. Y Dios nos declara justo. Por mediante la fe nos declara justos, santos y salvos. No importa qué tan cruel, qué tan sucio estés, su sangre preciosa, su sangre divina te limpia de todo pecado. Solo corre a sus pies, ríndete ante Él. Cristo murió por ti y por mí desde la eternidad. Fuiste escogido, fuiste uno de los elegidos de la eternidad para que hiciera sus obras con deleite y gozar de las riquezas abundantes de la salvación celestial en el reino de los cielos. Entonces, hermano, Cristo no vino por un carro, ni vino por una casa, ni vino por una novia, ni por una esposa. Cristo vino por los pecadores. Cristo vino por salvarnos, por amor y bondad. Él vino para darnos a nosotros la vida eterna y esa salvación gloriosa. Una salvación eterna que no se pierde porque su obra es completa. Y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que el Padre le dé, Él no lo pierde. Al contrario, lo resucitará en el día postero. Amado amigo, Cristo te espera con sus brazos abiertos de amor y abundancia. Está tocando tu corazón, está tocando tu mente, tu alma. Es momento ya de abrir nuestros brazos y abrazar ese regalo inmerecido que por su gracia Él nos da. Entonces, ven a los pies de Cristo, recíbelo, arrepiéntete de tus pecados, aléjate, quítate esa carga de inmundicia, de suciedad, que Cristo te la limpia con su sangre bendita. Él murió por nosotros. Hermanos, amigos, esto ha sido la enseñanza por hoy. Vamos a continuar con esta parte en la siguiente semana. Entonces,
fuertes, hermanos. Dios nos llama. Dios no nos deja solos. El enemigo ya fue vencido en esa cruz. Ya solamente lo que está es, como se dice, dando patadas de ahogado. Ya fue vencido, ya él sabe que ya le queda poco en este mundo. Amados, vamos a orar para ya terminar esta enseñanza. Santo Dios del cielo, poderoso amado, bendito sea tu nombre, Santísimo Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Santísimo Dios, para ponerla por obra en nuestro diario vivir. Es una herramienta más que tú nos das, Señor, para enfrentarnos a todas aquellas falsas enseñanzas, Señor, que vienen a apartarnos de ti, Señor. Gracias, mi Dios, que esta palabra, Señor, transforme, que no sea una palabra vacía, que no sea una palabra más, sino que cumpla el objetivo con el cual tú siempre las envías, Padre Santo. Tocará almas, tocará corazones y transformará vidas, Señor, para darte a ti la honra y la gloria. Darte a ti, Señor, todo el poder divino, santo y sobrenatural, mi Dios, porque tú eres el único Dios. Y toda rodilla se doblará y te va a alabar, y te va a aclamar, y te va a bendecir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y que el Señor, la paz de Cristo, reine en su corazón, en sus hogares. Amén.